están en los talleres, ahí así afianzamos los conocimientos y nos quitamos bien las dudas de estos temas. Ustedes me dicen si se ve bien la imagen. No, profe, no se ve, por favor. Ahí estoy proyectando. No, profe. ¿No se ve? No. Bueno, voy a cerrar y voy a abrir de vuelta. Ahí apareció, Doc. Ahí sí, profe. Perfecto, muy bien, me alegro. Bueno, vamos a hacer, respetando la puntualidad, vamos a comenzar entonces la clase de hoy. Farmacodinamia. La vez pasada ya hablamos de la farmacocinética y la importancia que tiene la farmacocinética, el conocimiento de lo que le pasa a los fármacos, a los medicamentos, a cualquier sustancia ajena al organismo que ingresa y todos los pasos que sufre cuando ingresa hasta que sale, lo cual es importante saber. En este caso, con la farmacodinamia vamos a saber qué es lo que le pasa a nuestro organismo por esa sustancia ajena que ingresa. Entonces, justamente la farmacodinamia es el estudio justamente de los mecanismos de acción de los fármacos, los efectos bioquímicos, fisiológicos que desarrollan esas sustancias y estudia cómo una molécula de un fármaco o sus metabolitos interactúan con otras moléculas, originando una respuesta, que eso sería la acción farmacológica. Punto 1, a recordar. Cuando uno hace un trabajo experimental sobre los diferentes sustancias y comienza a indagar sobre esa nueva molécula, no se conoce muy bien todo su mecanismo de acción. Se conoce el principal mecanismo por el cual provoca su mayor efecto, pero hay muchos mecanismos que se desconocen, porque hay acciones farmacológicas que produce ese medicamento, pero bueno, no se sabe cómo lo produce. Y es así que es importante seguir estudiando esa molécula. A veces esas acciones, inclusive nuevas, no se sabe muy bien cuál es. Entonces, lo que uno trata siempre de explicar es el motivo por el cual se produce, o sea, su mecanismo de acción. Entonces, lo que siempre se van a ver ustedes y van a estudiar su mecanismo principal de acción de esos medicamentos. Recuerden ustedes que cómo pueden ser esos dos efectos, esas acciones. Puede haber una especie de selectividad. Pueden ser selectivos y no selectivos. ¿A qué se refiere eso? Si yo quiero tener un efecto específicamente a nivel cardíaco, supongamos inhibiendo o facilitando la acción de una bomba sodio-potasio, por ejemplo, a nivel cardíaco, no solamente se va a producir en ese lugar del organismo, no existe ni una sustancia que vaya y actúe específicamente a nivel cardíaco sobre esa bomba, sino que va a actuar en todas las partes del organismo. Entonces se van a inhibir todas las bombas de sodio y potasio del organismo, así que esa selectividad siempre ustedes recuerden que es relativa. No hay una selectividad absoluta. Uno cuando quiere dar un medicamento para una determinada patología, no es que específicamente va a ir a ese lugar y provocar un efecto
en esa zona, sino va a provocar en todos los lugares donde exista lo que se llama un receptor farmacológico. En líneas generales, recuerden, las acciones que pueden provocar esas sustancias, esos fármacos, que pueden ser acciones de estimulación, de depresión, de irritación, de reemplazo o de acción antiinfecciosa. Entonces, de estimulación está bien claro con los ejemplos de los neurotransmisores, que son las sustancias que se sintetizan en el cuerpo, por ejemplo, ¿sí? Y que hacen que se produzca una transmisión nerviosa entre las diferentes células nerviosas. Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de los neurotransmisores más comunes que ustedes conocen ya, habrán escuchado, como la adrenalina, noradrenalina, dopamina, acetilcolina. También tenemos a la serotonina. Tenemos otros transmisores también que son importantes, el glutamato, el GABA y así, montones de sustancias que son importantes que lo tengan presente. Otro efecto que se puede provocar en líneas generales es de depresión, ¿sí? Como por ejemplo causan las benzodiazepinas. En este caso le nombro un fármaco que seguramente le resulta conocido, como es el diazepam. En otros casos existe una irritación, ¿sí? En ese lugar, que existe una estimulación intensa y que en algunos casos puede ocurrir, cuando es muy excesiva esa irritación, una necrosis de la zona de reemplazo, y es ejemplo clásico por hormonas. Puede ser en el caso de la tiroides, que es muy común que se da en las mujeres debido a una deficiencia del yodo, o en el caso de la insulina, debido a la producción o la falta de producción del páncreas de insulina, que ocasiona la diabetes, por ejemplo. Acción antiinfecciosa, típico caso de los antibióticos, como por ejemplo las penicilinas, pero también puede ser el caso de antimicóticos, antivirales, antiparasitarios, que son una gran variedad que forman los antimicrobianos. Esos son entonces en líneas generales cómo producen o cuáles son los efectos de esas acciones. Pero cómo llevan a cabo, es muy importante saberlo. ¿Cómo llevan a cabo? A través de un receptor, ¿sí? Ese receptor farmacológico, ¿sí? Es importante que lo tengan presente, y es generalmente que la mayoría de las veces funciona un medicamento, ¿sí? Se une a un determinado lugar del organismo, pero se debe unir a algo que se llama un receptor farmacológico. Existen otras formas también de unión y que no son tan comunes, pero también tienen su importancia en algunas situaciones cuando interactúan con enzimas por sus efectos osmóticos, radioisótopos, quelación o por efectos indirectos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de ello. Pero recuerden siempre más bien a través del sector farmacológico, que es lo más importante. La molécula proteica, ¿sí? Que está ubicado en la célula. Es específica generalmente para una determinada sustancia, un alcaloide o un fármaco, cuya estructura química es muy similar al mismo. Generalmente cuando se une a esas sustancias, lo hace por una unión muy lábil. Recuerden ustedes fuerzas de Van der Waals, por ejemplo, puente de hidrógeno, o interacciones hidrófobas, ¿sí? Son uniones lábiles que hacen que se unan y se desunan fácilmente. Todo esto es importante que lo tengan presente, porque a veces cuando existe una intoxicación, por ejemplo, con una determinada sustancia, justamente esa característica de unión lábil hace que el fármaco antagónico o el fármaco considerado como un antídoto tenga acción farmacológica y permita recuperar obviamente las funciones que la otra sustancia está ocasionando, algo deleterio para el organismo. Ese receptor farmacológico, ¿dónde puede estar ubicado? Puede estar ubicado en la membrana celular, en la superficie, o a nivel intracelular. Y a nivel intracelular puede ser a nivel intracitoplasmático, intranuclear,
o mitocondrial. Entonces, eso es simplemente para tener un pantallazo general de la importancia de conocer cómo actúan los fármacos a través de receptores, por un lado. Por otro lado, ¿dónde están ubicados los receptores? Y en tercer lugar, que no es que se unen y ahí queda todo. Y ahí está explicaciones en el cual no todos respondemos de la misma manera ante una determinada sustancia. ¿Por qué? Porque ese receptor de membrana están asociados a lo que se llaman proteínas G, que son, o que producen, mejor dicho, segundos mensajeros, enzimas como la iniciclasa, fosfolipasa, y que a su vez esos también pueden estar asociados a canales iónicos, canal de sodio, canal de calcio, canal de potasio, canal de cloro. Algunos pueden tener actividad enzimática intrínseca, tirosinquinasa, por ejemplo. Entonces, cuando uno da un determinado medicamento y se une a ese receptor de membrana, a veces no se produce el efecto que uno desea. Obviamente puede haber alteraciones a nivel de los canales de sodio, de cloro, de potasio. Puede haber que la actividad enzimática no sea no esté bien desarrollada o no se produzcan los segundos mensajeros. Obviamente que todo esto, ¿cómo se sabe? A través de la genética del ser humano, ¿sí? Si uno hiciese un estudio genético de cada persona, sabría realmente la composición y si tiene todos esos receptores. Entonces ahí cuando da un medicamento, sabría mayoritariamente cuál sería su respuesta. Pero que lo único que uno sabe es simplemente saber las características del medicamento, pero desconoce las características de los pacientes, de ahí esa gran variabilidad de respuesta que puede ocurrir. Por suerte, el 80%, que es lo que se sabe, responde de una manera que uno considera que sería lo normal, que estaría dentro de la normalidad. Entonces, ese receptor farmacológico es importante saber la ubicación, que puede ser a nivel de la membrana celular o a nivel intracelular, generalmente para esteroides, tiroxina, para la vitamina A. Acá hay un ejemplo de un tipo de receptor para que vean la complejidad, ¿sí? De ese tipo de receptor, que es el receptor GABA adrenérgico, ¿sí? Y está asociado ese receptor GABA adrenérgico a un canal iónico de cloro. Ese canal o este receptor está formado por varias subunidades, unidades alfa, beta y gamma, y a su vez este receptor puede ser estimulado o inhibido por diferentes sustancias. Todos ellos, al unirse a sus diferentes receptores, que van a ocasionar justamente la apertura del cloro. Entonces, al aumentar que ingrese cloro en la célula, lo que se va a producir es una hiperpolarización y obviamente no va a haber potencial de acción, no se va a transmitir la transmisión nerviosa, no va a haber transmisión nerviosa. Entonces, en este caso, fíjense, es simplemente para explicar el mecanismo de acción de la benzodiazepina. Entonces, la benzodiazepina, que tiene un sitio de acción específico, gamma, acá a este nivel, actuaría de esta manera, situada en la membrana celular, y permite que ingrese el cloro. Existe una sustancia que es justamente un autacoide, que es un aminoácido GABA, que tiene ese efecto de inhibición, o mejor dicho, el ácido gamma aminobutírico, que sería el GABA, es el neurotransmisor inhibidor más potente que tenemos nosotros en el organismo. Entonces, cuando le damos, por ejemplo, una sustancia que a su vez causa inhibición, imagínense el efecto que puede llegar a producir. Pero no solamente eso, también puede haber otras sustancias como por ejemplo los barbitúricos, ¿sí? Que también van a causar un aumento de la apertura de ion cloro.
También tenemos otros, como por ejemplo, que es el alcohol, que también va a actuar en ese receptor, asociado al canal iónico. Entonces, todo eso va a potenciar el efecto de ingreso del cloro a nivel de la célula. También tenemos que el ionóforo también puede tener sitio para esteroides, por ejemplo, para la progesterona. Y en ese caso pueden mediar cambios en el comportamiento, por ejemplo, de la persona. Es lo que explicaría por ahí cuando uno tiene alguna alteración y está recibiendo algún tipo de hormonas, sobre todo del tipo de derivado de la progesterona. Entonces, esto para que vea la complejidad de lo que es un receptor farmacológico. No es tan sencillo, como yo le decía, no es para que ustedes se enloquezcan y vayan, estudien esto, simplemente lo que le quiero transmitir es el por qué, por ahí nos respondemos todos de la misma manera ante una determinada fármaco que teóricamente es eficaz, pero la efectividad, que ustedes ya están manejando esa terminología, en la práctica no se da tal como se dice. Y por último, para que quede un poquito esto de la proteína G, ¿sí? Entonces simplemente decirle que la proteína G son traductores de señales que llevan información desde el receptor hasta otras proteínas efectoras. Incluyen aminas biógenas, como por ejemplo lo que yo le mencioné hoy, la adrenalina, dopamina, noradrenalina, serotonina, péptidos hormonales, opiáceos, aminoácidos, por ejemplo, como el GABA, que también recién le mencioné. Los efectores, que son regulados por la proteína G, comprenden enzimas, adenilciclasa, fosfolipasa, fosfodiesterasa y canales de iones. Y gracias a su número de importancia fisiológica, constituyen objetivos específicos muy utilizados para los fármacos, que es lo que se trata ahora, lo que se busca en medicina. Cuando se hace una investigación de un nuevo medicamento, se trata con todo este conocimiento que se tiene. Entonces son dianas específicas para que esas sustancias vayan y actúen específicamente en ese lugar. Y obviamente no tengan otros efectos a nivel sistémico. Otro concepto que tiene que quedar bien en claro, y cuando hablamos del glosario, el otro día vimos que que hicieron el glosario, algunos se escribieron en base a, no sé, palabras suyas, porque la forma en que estaban escritas o descritas parecían que ustedes le agregaban algo que era muy personal. Y en el glosario lo que nosotros queremos es que saquen conceptos del libro, obviamente, pero conceptos que a usted le resulta importante, que se tiene que saber, pero que están bien los conceptos del libro. Como por ejemplo, si van a poner lo que es afinidad o lo que vas a poner eficacia. Entonces, si van a poner lo que es afinidad, la afinidad es la capacidad de unión o fijación del fármaco con su receptor, ¿sí? Eso es la afinidad. Entonces, la mayoría de los fármacos pueden tener afinidad, pero lo importante que debe tener ese fármaco es su eficacia o actividad intrínseca, ¿sí? Eficacia, recordemos lo que dijimos anteriormente, que era lo que se busca de un fármaco en líneas generales cuando se hacen los estudios experimentales, pero en este caso, esta eficacia está más bien de la interacción del fármaco con el receptor, que sería la capacidad de producir la acción fisiofarmacológica después de la unión del fármaco del receptor. O sea que si el fármaco tiene afinidad pero no tiene eficacia, no va a tener ni un cambio, ¿sí?, fisiofarmacológico en el lugar donde va a actuar. O sea, no va a abrir canales, no va a permitir que se sinteticen proteínas, que se inhiban proteínas. Entonces, ese fármaco más bien no va a tener un efecto farmacológico, lo cual no significa que no pueda ser utilizado. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener
lo que son los fármacos antagonistas, que tienen importancia en farmacología. Lo que generalmente, o el fármaco que va a tener esa capacidad de afinidad y eficacia, se va a llamar fármaco agonista. En cambio, el fármaco antagonista va a tener afinidad y no tiene eficacia. Entonces ustedes me dirán, ¿para qué yo voy a utilizar un fármaco antagonista? ¿Cómo no? Entonces, fármaco antagonista sería aquel que, por ejemplo, son bloqueadores. Y cuando se usan bloqueadores, por ejemplo, en el corazón tenemos receptores alfa, receptores beta, diferentes tipos de receptores. Y algunos estimulan, otros inhiben. Y cuando yo voy a necesitar un fármaco que inhiba, justamente cuando el paciente tiene, por ejemplo, un aumento de la frecuencia cardíaca. Ustedes saben que el ser humano debe manejarse con una determinada frecuencia cardíaca. Si tiene por debajo, ¿sí?, de 40 va a tener bradiarritmia. Si tiene por encima de los 120, taquiarritmia. Entonces tiene que manejarse entre esos valores, 60, 70, 80. Cuando se maneje en esos valores, obviamente el paciente no va a tener ningún inconveniente. Pero existen pacientes que por determinadas situaciones o algunos que tienen otras alteraciones, tienen aumento de su frecuencia cardíaca que no bajan de 100, no bajan de 110. Y el por qué, a veces no se encuentran el por qué, ¿sí? Es algo, qué sé yo, que puede tener un estado de ansiedad a lo desconocido y no sabe especificar bien. Algunos que tienen fobias, algunos que tienen un estado de ansiedad extrema. Entonces, en esos casos se le pone un fármaco antagonista para bloquear receptores beta y de esa manera se tiene una frecuencia cardíaca que baja de 70 a 60 latidos por minuto. Así que tienen importancias esos fármacos antagonistas. Después tenemos agonista parcial. Tienen afinidad y cierta eficacia. Esto se refiere, y van a ver ustedes, pues, específicamente cuando veamos los derivados del opio, opiáceos. Estos tienen muchos receptores. Sí, está bien, También, no pasa nada. así, alfa, beta, delta, épsilon. Igualmente. Entonces, hay algunos que van a actuar específicamente más sobre receptores alfa, otros sobre receptores beta, otros sobre todos los receptores. Entonces, son agonistas parciales, porque van a actuar sobre algún tipo de receptor y no sobre otro. Y después tenemos los agonistas antagonistas, los que actúan como agonistas antagonistas, que en este caso, dos fármacos tienen afinidad y tienen eficacia. Sí, los dos fármacos tienen afinidad, eficacia. O sea que son fármacos agonistas. Y ese es el gran error por ahí que cometen los profesionales cuando dan dos de la misma familia. ¿Por qué? Porque uno de ellos va a tener mayor afinidad. ¿Sí? Ese es el caso si ustedes quieren dar el ibuprofeno con el diclofenac. Algunos lo utilizan por diferentes vías. Mal manejado, mal utilizado. Dan el ibuprofeno por vía oral, el diclofenac por vía parenteral, pensando que van a tener mayor efecto farmacológico. Los fármacos son fármacos agonistas y los fármacos tienen el mismo mecanismo de acción. Pero ¿qué pasa? Uno de ellos que tiene mayor afinidad va a ser que se va a unir específicamente a su receptor, va a inhibir más rápidamente las prostaglandinas y el otro prácticamente no va a tener efecto. Para nada, no va a tener efecto farmacológico. Entonces, ahí ese fármaco que es agonista, va a actuar como antagonista al segundo fármaco, porque se va a unir más rápidamente, primeramente a su receptor, y va a hacer que el otro no se una. Entonces, el otro no va a tener acción farmacológica para nada. Otro punto fundamental que también explicaría la respuesta exagerada, explicaría el por qué uno cuando da determinadas sustancias por un determinado tiempo debe retirarlo, y si lo va a retirar, lo va a desprescribir, lo tiene que hacer lentamente. Es debido a la regulación de receptores. Los receptores específicos tienen lo que se llaman autorregulación, ¿sí? Ya sea por internalización, por reciclado, por degradación. Y ese tipo de autorregulación puede ser en ascenso o en descenso. Up regulation o down regulation. En ascenso
es cuando va a aumentar el número de receptores disponibles. Aumenta el número de síntesis de receptores y va a aumentar la afinidad por fármacos agonistas. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Cuando esos receptores estaban siendo bloqueados. Por mucho tiempo uno estaba utilizando un fármaco que estaban bloqueando esos receptores y el organismo va a generar una regulación en ascenso. Entonces por ahí cuando le damos un fármaco agonista la respuesta puede ser exagerada. En cambio, lo contrario ocurre en descenso, que ahí va a haber le modula la respuesta celular ante la sobreestimulación o sobreocupación, como los estimulantes beta 2, por ejemplo. Entonces, esto explicaría el por qué cuando damos algunas sustancias tenemos, y lo debemos retirar, lo tenemos que retirar lentamente y disminuyendo la dosis. Si hasta ayer estábamos utilizando corticoides, por ejemplo, después de 5 días, dosis de 10 miligramos en un paciente que tuvo una crisis asmática, un problema respiratorio, entonces lo tenemos que ir retirando lentamente. Si lo estábamos dando cada 8 horas, lo podemos dar cada 12 horas, y en vez de dar 10 miligramos, lo damos 8 miligramos, luego le damos 6 miligramos. Durante 3 días, así vamos disminuyendo para evitar justamente este tipo de regulación de receptores que puede ser que la respuesta sea exagerada. Otro mecanismo de acción que también tienen que saber ustedes y que es importante cuando vamos a hablar de la farmacodinamia de grupos farmacológicos, después que ya van a ir estudiando, son a través de inhibiendo enzimas, por ejemplo, inhibición enzimática, como por ejemplo la acetilcolinesterasa, es un ejemplo. Transpeptidasa bacteriana, otro ejemplo, caso de los grupos los beta-lactámicos, o lo más común, y eso sí, seguramente lo van a estudiar muy bien, el caso de la enzima ciclooxigenasa o COX, también se lo dice, que son las que se inhibían por el grupo de los SAINES, ¿sí? Entonces, efectos sobre enzimas, inhibición específicamente de enzimas específicas, ciclooxigenasas. Otro mecanismo de acción son aquellas que están mediadas por sus propiedades físico-químicas, propiedades osmóticas, por ejemplo, cuando uno da una sustancia como el manitol, y por su propiedad osmótica causa un efecto diurético. Y efecto de tipo indirecto, donde ciertas sustancias, efedrina, anfetaminas, lo que van a hacer, van a ingresar a un determinado lugar, y en ese caso existen, ¿cómo se llama? Un pool móvil de catecolaminas. Catecolaminas, ¿cuáles son? La adrenalina, no la adrenalina, que están ahí concentradas. Cuando uno toma alguna sustancia que tienen estos componentes, eso van a ingresar a la neurona y van a desplazar a esas catecolaminas que se tienen que ir liberando despacito y lentamente. Entonces, al liberarse así, ocupar ese lugar, y se liberan rápidamente, y obviamente los efectos van a ser exagerados, ¿sí? Y esos son los estados, por ejemplo, de euforia que uno tiene, y uno se pone contento, obviamente, se pone muy contento, muy eufórico en un principio, pero ¿qué pasa? Después eso disminuye, ese pool que se tiene de catecolaminas deja de estar dentro de las células nerviosas, y ahí comienza todo el efecto contrario. Se empieza uno a causar efectos de depresión. Pero ese es otro tema. Otra forma de acción también es por quelación. Quelación es la formación de un complejo entre una molécula orgánica y un metal mediante uniones covalentes. Y estas uniones covalentes son realmente fuertes, ¿sí? Algunos quelantes actúan a nivel extracelular, ayudando a eliminar metales pesados tóxicos para el organismo, por ejemplo, para el plomo, ¿sí? O el aluminio, por ejemplo. Entonces, se utilizan justamente, se dan estas sustancias como el edetato cálcico para el caso del plomo, ferroxamina para el hierro, para el exceso de hierro o aluminio. O en algunos casos, otros quelantes actúan a nivel intracelular, por ejemplo, el disulfirán para el cobre, por ejemplo, y el zinc. Entonces, son otras formas
de que ustedes obviamente simplemente para contarles, para explicarles, pero ustedes no van a, no se detengan tanto en esto, simplemente para explicarles que es importante tenerlo presente de este fenómeno de quelación, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que ver o recordar en cuanto a la farmacodinámica de lo que estuvimos viendo? ¿Qué varían, como yo le dije, en la magnitud de su respuesta a la misma concentración de un mismo fármaco? Entonces uno no puede decir, bueno, yo te doy tal medicamento porque no hay nada mágico. Yo te doy este medicamento y la respuesta que vas a tener indefectiblemente va a ser esta, ¿no? A veces uno puede reaccionar y muy mal realmente, ¿sí? Entonces de ahí la importancia de ser consciente de lo que uno está haciendo y tratando. La semiología o la clínica o la anamnesis es fundamental antes de prescribir cualquier fármaco. Y a veces hay que sería lo primero que uno debe preguntar. La vez pasada se comentó, o alguien dijo durante la clase, habló del estado de alergia o de hipersensibilidad. Hay muchísima gente que son alérgicas y cada vez más debido a nuestra alimentación, debido a cómo ahora nos estamos manejando, a que cada vez agregan más sustancias como conservantes de comidas que nosotros ingerimos. Son muy pocos naturales lo que comemos. Entonces eso origina estados de alergia a diferentes magnitudes. Y de ahí en más, la respuesta que podemos tener. Entonces, algo que, así como le preguntamos, ¿me puedes decir tu nombre? ¿Sí? ¿Cuántos años tenés? ¿Sos alérgico? Eso es algo medio que tendría que estar ahí al lado, ¿sí? Entonces, ahí ya vamos a tener algo importante para ver cómo puede reaccionar ante cualquier sustancia que nosotros le podemos dar. Entonces, no siempre una persona responde de la misma manera a la misma concentración, ¿sí? Y puede cambiar debido a la respuesta a una enfermedad, a la edad o a la administración previa de ese medicamento. Eso es lo que quería mostrarle respecto a farmacodinamia. Y la otra parte es sobre farmacovigilancia. Farmacovigilancia, la cual ha tomado mucho interés en los últimos años, ha tomado mucho interés la farmacovigilancia debido a los efectos adversos que ocasionan. ¿Se ve la pantalla, verdad, chicos? ¿De farmacovigilancia? Sí, profe, Sí, se ve. profe. Bien. Doctor. Entonces, fíjense ustedes la importancia de la farmacovigilancia. Los estudios de la fase 4 en farmacología clínica o de farmacovigilancia constituyen un conjunto de métodos, observaciones y registros obtenidos durante el uso extendido de un medicamento en la etapa de su comercialización para detectar reacciones adversas, perjudiciales y ocasionalmente efectos farmacoterapéuticos beneficiosos no previstos en las etapas previas de control y evaluación del medicamento. Entonces esta rama de la farmacología, la farmacovigilancia, hoy en día se lo considera más bien ya una ciencia, no tanto una rama de la farmacología, porque es la ciencia y las actividades relacionadas a la detección, evaluación, conocimiento y prevención de reacciones adversas y otros posibles problemas relacionados con el uso de los medicamentos. Antes estaba fundamentalmente relacionado al uso de medicamentos, pero hoy en día ya se hizo extensivo ese concepto a hierbas medicinales, a medicamentos tradicionales, complementarios, productos hemoderivados biológicos, vacunas y dispositivos médicos, donde sería en ese caso la tecnovigilancia. Pero es tan importante esta frase, claro. Entonces, cuando
en base a todo lo que yo le estuve contando y que hay acciones que por ahí uno no sabe cómo explicar el por qué se produce, no tanto es así el efecto beneficioso que por ahí uno busca, sino también ese efecto indeseado, ese efecto colateral que ya lo charlamos la vez pasada, ese efecto que es propio de todos los medicamentos. Entonces, a través de la farmacovigilancia tiene como objetivo primero identificar efectos indeseados no descritos. Yo tomo, por ejemplo, la penicilina y lo que está bien descrito que en algunos pacientes me puede causar hipersensibilidad, me puede causar un estado de alergia, que puede ser una pequeño prurito, ¿sí? Un pequeño estado de vasodilatación general, ¿sí? Eh, pero que puede llegar realmente a un estado de anafilaxia y que puede causar un estado de edema de glotis, broncoespasmo y que puede causar la muerte del paciente. Pero existen otros efectos que por ahí no fueron descritos y que son también importantes y que con los años se van descubriendo y viendo sus efectos debido a veces no su uso excesivo, sino a su mal uso, a su mal uso. Hoy en día, por ejemplo, un grupo de fármacos muy mal utilizados son los inhibidores de la bomba de protones. Estos inhibidores de la bomba de protones, dentro de este grupo están los llamados pantoprazol, omeprazol, lansoprazol, utilizados para las úlceras gastrointestinales. Como su efecto es tan rápido, es tan evidente, ya la gente hizo un uso excesivo para cualquier situación de gastritis, que sería lo más leve que uno tiene. Para eso hay otros medicamentos utilizados, pero como en este caso es tan efectivo y es tan rápido su acción, bueno, lo utilizan. En todas partes, en todos los protocolos, en todas las guías terapéuticas, se dice claramente para las úlceras gastroduodenales se debe utilizar por un término no superior a las 4 semanas. La gente hoy en día lo utiliza por años, por años. Entonces, cuando salieron sus efectos adversos, a lo sumo se mencionaba que puede tener alguna alteración con la absorción debido a la disminución del pH de algunas vitaminas. Hoy en día, esos efectos adversos que se mencionan quedaron realmente cortos y se sabe un montón de efectos adversos nuevos que se sabe debido al mal uso de ese medicamento. Y bueno, justamente a través de la farmacovigilancia uno va conociendo porque va mencionando y se le obliga a los laboratorios a colocar en su prospecto todos esos efectos adversos. Fíjense ustedes que pueden modificar, así como son los antibióticos, también la flora natural normal que existe, lo cual es necesario para la degradación de ciertas sustancias. Y esa disminución de la flora normal hace que crezcan otra flora que a veces causan daño, perjuicio y que pueden causar, fíjense, a partir de ahí, estado de neumonía que puede ser muy graves. Dentro de otros efectos adversos que cuando veamos ese grupo lo vamos a analizar específicamente. Otro objetivo son identificar nuevas acciones que pudieran convertirse en futuras indicaciones. Detención, obviamente, de sospechas a efectos adversos de medicamentos, y eso es importante recordar ustedes, sospechas, ¿sí? Para ver realmente si son. Entonces, si son sospechas, hay que evaluar esos efectos adversos. Hay que tener un conocimiento del impacto que puede tener en la población y el riesgo, porque si son efectos adversos que no van a tener tanto impacto, bueno, se puede seguir dejando, ¿sí?, en el mercado farmacológico. Si ese medicamento, supongamos, como antes se decía en el caso de las benzodiazepinas, que se decía el diazepam, les digo el nombre para que ustedes lo tengan en claro, así yo no estoy hablando y te dicen, ¿de qué está hablando el doctor? ¿Sí? Benzodiazepina, alprazolam, clonazepam. Entonces, antes, cuando se mencionaba su efecto adverso, se decía que el consumo por ahí en altas dosis o por largo tiempo lo que puede causar pérdida de la memoria reciente.
Entonces por ahí uno decía, bueno, listo, la verdad que a veces es preferible olvidarme lo que pasé hoy o lo que me pasó ayer. Y recordaba todo lo que vivió anteriormente, años anteriores, se acordaba de la primaria, la secundaria, de todo lo que pasó en la universidad, supongamos, pero lo que le pasó ayer, lo que le pasó hoy, no se acordaba. Entonces, esto se menciona, entonces se dejaba a la benzodiazepina como si nada. ¿Cómo se usa un mal uso, un uso indiscriminado, un uso masivo, y la mayoría de las personas lo consumen y lo consiguen fácilmente? Hoy se sabe que eso, ese efecto adverso pasó a tener ya desde estados psicóticos, ¿sí?, con situaciones de esquizofrenia y Alzheimer. Entonces, muchos de los Alzheimer temprano que una persona se espera que tenga por disminución natural, normal, fisiológica, a los 70, 80 años, qué sé yo, hay gente de 50, 60 años que lo tiene. Y eso es el debido al consumo masivo. Lamentablemente, por X motivo, muchas personas a los 12, 13, 14 años en la adolescencia empiezan a consumir. Y cuando uno comienza a consumir las benzodiazepinas, es como yo digo, es como el dulce de leche, ya no lo quiere dejar de utilizarlo, porque para ese momento realmente fue lo mejor y quedó con eso, con ese efecto, y cada vez que necesita, con eso se tranquiliza. Pero bueno, si solamente hubiese sido ese efecto adverso, todo bien, pero lamentablemente, entonces, el riesgo en la población sería justamente eso. ¿Qué podríamos hacer? Y justamente dejar de prescribir, ¿no?, o dejar de que eso en manos específicas de pacientes, o mejor dicho, de profesionales de psiquiatra, que sean uso exclusivo de profesionales que están conociendo bien la patología del paciente, pero no cualquier clínico, cualquier profesional puede prescribir. Y si ustedes ven, también van a la farmacia y pueden comprar, a veces sin receta lo consiguen fácilmente. Hay cosas que no podemos cambiar, lamentablemente. Y justamente es el último punto, esto para saber el impacto que puede tener la población, para tomar decisiones para evitar o minimizar el daño que puedan causar a los pacientes. ¿Qué es lo que había dicho una vuelta un fármaco epidemiólogo español, que había dicho una toma de decisión sería que desaparezca la benzodiazepinas? Pero en nuestro país, imposible que eso ocurra, ¿sí? ¿Cómo hacemos que desaparezcan las benzodiazepinas? Es imposible, porque realmente no aportan mucho, pero ocasionan muchísimo daño. Bueno, sigamos, así no les aburro, si ya termino enseguida. Entonces, ¿qué es una reacción adversa? Es una reacción nociva, no intencionada, que se produce cuando se administra un medicamento a la dosis utilizada para profilaxis, diagnóstico o tratamiento. Eso es una reacción adversa, ¿sí? Entonces, son conceptos, como yo le digo, así concretos, cuando ustedes hacen su glosario, que deben ponerlo, no agregando palabras suyas que por ahí confunden y que no es así. Entonces, eso es una reacción adversa. ¿Qué es un evento adverso? Es una sospecha de una reacción adversa, ¿sí?, para ser propuesto como una reacción adversa. Entonces, se debe realizar la imputabilidad de ese medicamento. Esto simplemente para comentarles, a manera de cómo evolucionó. Del 93 se organizó en la Argentina lo que se llama ANMAT, nuestro organismo regulador, Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, y a fines del 94 comenzó a funcionar el Sistema Nacional de Farmacovigilancia, que funciona de manera centralizada como otros países importantes, Suiza, Canadá, España, Francia. Este sistema de farmacovigilancia tiene muchos centros periféricos en diferentes provincias, y esos centros periféricos muchas veces trabajan en las universidades, lo cual es importante. Por ello, ustedes que pertenecen a la universidad, trabajarlo. Y también es lindo cuando uno hace un trabajo de investigación, una beca de investigación sobre una determinada sustancia, determinado producto, sobre un determinado medicamento, y puede completar
justamente o notificar esos eventos adversos. ¿Y cómo pueden notificar? Hay diferentes formas de notificar, diferentes métodos de farmacovigilancia. La estrategia de mayor utilización para estudiar o conocer a medicamento consiste en reporte de un caso, ¿sí? Que sería la notificación espontánea. Serie de casos, publicaciones en boletines o en revistas, estudio de cohorte, estudio de casos y controles y ensayos clínicos controlados. El sistema más extendido internacionalmente para detección es la notificación espontánea de casos clínicos de sospecha de reacciones adversas. Esa notificación espontánea tiene ventaja como no interfiere en los hábitos de prescripción. Comienza desde el momento en que se comercializa. Supongamos si mañana sale un Florden NF y ustedes quieren saber si ese fluoruro que está en esa pasta dental no ocasiona irritación de las encías. Pueden hacer un estudio en una determinada población. Supongamos en la población, ustedes consiguen una determinada población en el segundo año, tercer año, quinto año de la carrera, o de pacientes que ingresan ahí al hospital, y bueno, de ahí más pueden hacer el seguimiento y de ese momento ver qué efectos tienen, si es que tiene algún efecto nocivo para el paciente, alguna reacción adversa. No, la ventaja es que no es necesario definir la población controlada para nada, ni el tipo de eventos adversos a detectar. Ustedes simplemente van a estudiar y se van a ver qué es lo que encuentran. Es algo económico, sencillo. Pueden detectar factores de riesgo asociados también a interacciones medicamentosas, entonces que por sí solo esa sustancia no provoca nada, pero debido a que tenían ciertos factores el paciente, aparece en esa persona, o que está consumiendo medicamentos, aparece en esa persona. Y no invalida que se desarrollen otras formas de farmacovigilancia. ¿Cuál es el problema de esa notificación espontánea? Son la infranotificación, muy pocas personas quieren notificarlo. Cuando se hace notificación, se hace, bueno, supongamos voy a hacer notificación del ibuprofeno, pero ya se sabe casi todo del ibuprofeno, entonces se hace una notificación de lo ya conocido. Nadie quiere equivocarse, nadie quiere decir, bueno, está notificando cualquier cosa que no es común, entonces se notifica siempre los mismos efectos, lo cual no aporta nada. Y a veces hay fichas incompletas, o sea, no se tiene la edad, no se tiene el sexo, no se tiene algunos datos importantes para darle cierta causalidad o imputabilidad. Esta es una ficha amarilla que está online en ADMAT, donde ahí están los datos del paciente, está la descripción del evento adverso, está la descripción de patología, cómo ocurrió, o sea, cuándo apareció, si apareció a los 2 días de la toma del medicamento, cómo se manifestó, si comenzó con prurito, comenzó con un estado de irritación, después apareció una mancha, bla, 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 bla. Y después están en este cuadro, aparecen un fármaco, 2 fármacos, con la dosis que utilizó, cuántos días apareció. O sea, es bastante interesante, sí. Y es lindo también para hacer trabajo de investigación. Muchas becas de investigación son de farmacovigilancia y la verdad que por ahí aportan bastante información, lo cual después se traduce en las presentaciones de ciencia y técnica de la Facultad de Odontología. Entonces, en principio, ¿qué se debe notificar? Todas las sospechas de RAM, incluyendo vacunas, de fórmulas magistrales, de plantas, todas las reacciones adversas por medicamentos, sobre todo de aquellos comercializados en los últimos 3 años. Reacciones graves, es importante, independientemente de que esa reacción sea conocida o relacionada con un fármaco comercializado hace mucho tiempo, reacciones que sean mortales o que pongan en peligro la vida al paciente, reacciones que produzcan secuelas, que causen una baja laboral o escolar, que sean causa de ingreso hospitalario o que originen malformaciones congénitas o efectos irreversibles sobre el feto o neonato. Reacciones raras o desconocidas, aunque las manifestaciones sean leves. Aquellas en las que se sospecha interacción entre varios fármacos, las que aparecen en grupos vulnerables, niños, ancianos, donde muchas veces no se excluyen, mejor dicho, este tipo de pacientes de los ensayos clínicos, las embarazadas, pacientes que tengan cierta patología, como ser nefropatía, hepatopatías, o que reacciones que aparezcan con una frecuencia
aumentada independientemente de que sea grave o leve ese efecto adverso. Entonces, la notificación del RAM siempre se basa en sospechas, pero hay que analizarlo, hay que hacer factores de imputabilidad y conferirle cierto grado de probabilidad, ¿sí?, al paciente. Entonces, ¿cómo sería esa secuencia para asignar causalidad? Primero, haber tomado obviamente un fármaco antes del comienzo de la reacción. La secuencia temporal de la aparición del evento debe coincidir con la administración del fármaco. Se apareció a la hora, a las 2 horas, 6 horas, 24 horas. Saber si hay otros factores, otros fármacos o una enfermedad concomitante a exposición a otras sustancias químicas que puedan explicar el evento. Entonces ahí le damos cierta causalidad o imputabilidad. Y comenzamos de lo más categórico, que sería este evento adverso es un efecto adverso. ¿Por qué? Porque fue probado. Entonces, cuando decimos que ese evento adverso pasa a ser un efecto adverso probado, cuando existe una relación temporal entre la administración del fármaco y el signo o síntoma que apareció. El signo o síntoma desaparece a su vez al suspender el fármaco. Entonces yo tomé hoy amoxicilina y a las 2 horas empecé con prurito generalizado y vasodilatación general, taquicardia. Entonces yo dejé de tomar la amoxicilina y desapareció, ¿sí? Pero no me puedo quedar con eso. Debe haber una reexposición al fármaco. Entonces mañana vuelvo a tomar la amoxicilina y me apareció lo mismo. Entonces ahí no queda duda y eso es probada. Eso es probada o definida. ¿Cuándo es probable? Sí, mirar a lo anterior, pero no hay readministración. Yo me quedo con eso, ¿sí? En algunas situaciones no se le va a decir al paciente que se ponga a tomarlo de vuelta, porque ese evento o ese efecto adverso fue bastante grave y no va a querer volver a tomar ese paciente. No le vamos a nosotros tampoco a exponer a que vuelva a tomar para decir que es probada. Entonces ahí se lo imputa como probable, porque no hubo una toma de vuelta de ese medicamento. Posible es cuando es igual a lo anterior, pero a su vez puede explicarse por la enfermedad del paciente. Entonces, el paciente que tiene diabetes y sí tuvo un estado de sudoración, de taquicardia, y capaz era por la patología, no era por el medicamento que está tomando, sino que por capaz la patología en un determinado momento que se le bajó demasiado el azúcar, tuvo un estado de hipoglucemia y eso le causó sudoración y taquicardia, y no fue el medicamento en sí. Y después está lo último, no relacionada o dudosa, cuando no hay reportes previos y no cumple con los criterios anteriores. Este es un algoritmo de Naranjo que no me voy a detener, simplemente para darle cierto puntaje para que sea probable, probada, dudosa o nula, ¿sí? Donde se habla de si hubo readministración del medicamento, si mejoró o no mejoró al suspender el medicamento, y así. Ese es el algoritmo que se utiliza cuando hace uno trabajo de investigación por el algoritmo de Naranjo, por ejemplo. Lo mismo que la clasificación de Rowling-Thompson es justamente para diferenciar dos tipos de RAM, ¿sí? Hay varios tipos, hay un tipo C también, pero lo más importante son estos dos, tipo A y tipo B. Entonces, cuando hablemos de farmacovigilancia y le preguntemos cómo uno clasifica, tienen que saber esto mínimamente, tipo A y tipo B. ¿Cuándo es tipo A? Cuando el mecanismo es conocido, mecanismo de producción que produzca náusea, vómito, diarrea o dolor de cabeza, se conoce, ¿está? Se conoce, ¿tá? O sea que era algo que podía o no ocurrir. En cambio, el tipo B es desconocido, no se sabe por qué le causó eso. Tipo A, farmacológicamente predecible, sí, el otro no es previsible. ¿Es dosis dependiente? Sí. Si yo voy aumentando la dosis, es más factible que tenga ese efecto adverso en el tipo A. En cambio, en el tipo B, con dosis bajas, me puede aparecer ese evento adverso. La incidencia y la morbilidad es alta en el tipo A, en cambio, en el tipo B es baja. La mortalidad, sin embargo, en la de tipo A es baja, pero es alta en la de tipo B. Es menos frecuente, pero la mortalidad es muy alta. ¿Y qué se hace generalmente cuando uno tiene una reacción de tipo A? Y lo cual es importantísimo que lo tengan en cuenta. Eso es importante. Ajustar la dosis, ¿sí? A veces uno le priva al paciente de darle ese medicamento que ese medicamento era muy efectivo o muy eficaz en ese paciente. Entonces por ahí cuando aparece esa RAM, Sí. uno le deja de dar ese medicamento.
Y simplemente lo que tiene que hacer es ajustar la dosis y no suspender el fármaco. En cambio, en el tipo B sí debe suspender el fármaco. Caso concreto, le doy un ejemplo de un fármaco antihipertensivo que es el enalapril. Se sabe que el enalapril, debido a su mecanismo de acción, puede causar como un efecto adverso tos, por ejemplo. Sí, pero si esa tos no es tan importante, no es tan molesta, uno lo puede manejar, puede decidir seguir tomando el paciente. Pero si es un poquito molestosa, bueno, uno puede manejar la dosis de ese medicamento porque es muy efectivo, muy efectivo. Entonces, en vez de darle, supongamos, 20 miligramos, una sola toma al día, lo puede dar 10 miligramos 2 veces al día. O lo puede dar nada más que 10 miligramos una vez al día. Eso es importante, entonces, discernir entre efectos adversos tipo A y tipo B, de ahí la importancia. Y de acuerdo a la gravedad, que es lo último que se debe dar, es si son letales, graves, moderados o leves. Es muy importante entonces comprometerse, notificar la aparición de algún efecto adverso, sobre todo los medicamentos de uso reciente en el mercado. Y es importante también, cuando uno ya es profesional, actuar como un monitor con los pares, ¿entendés? Para ver la importancia. Che, ¿viste que salió el nuevo analgésico, tal cosa, de la misma familia que cita hace rato? Bueno, entonces, pero a mí me ocasionó tal efecto. Che, y a vos no, la verdad que no. Bueno, y así es importante. Y de esa manera, bueno, tratar de notificar para dar a conocer ese efecto adverso. Bueno, muchísimas gracias. Creo que algo le quedó de lo que la importancia que tiene la farmacovigilancia. Y lo importante, como yo le digo, que muchísimas veces, tanto en medicina como en odontología, se hacen trabajos de investigación en farmacovigilancia y se han logrado buenos resultados. Una vuelta se vio, por ejemplo, un medicamento nuevo, Orlistat, que salió para adelgazar. Ustedes sabrán o capaz ya le comentaron que los fármacos que son para adelgazar muy pocos efectos tienen. La única forma realmente de adelgazar es cambiarse el hábito de vida, higiénico-dietético. No existen pastillas mágicas. A lo sumo uno baja 5 kilos, baja 10 kilos con los medicamentos, pero difícilmente baje más. Entonces, en ese caso de Orlistat, y empezó a causar mucha diarrea, lo cual era un efecto adverso. Pero ¿qué pasó? Se vio en algunos pacientes que tomaban antihipertensivos que disminuían justamente los efectos de los agentes antihipertensivos. Y así, son notificaciones nuevas que se hizo que se agreguen ese tipo de efectos adversos importantes. Y así hay un montón de efectos. Bueno, sería interesante entonces el día de mañana, cuando